Bien, como le decía, Anderson es el más joven de una generación de marxistas de posguerra, en el cual él está situado en este problema que él analiza. ¿Cuál es uno de los ejes con el que él quiere pensar la tradición marxista? Es la relación entre teoría y práctica. Entonces, él mismo, ¿y por qué él considera que es un eje fundamental? Porque él mismo está metido en ese problema. Es decir, Anderson, al mismo tiempo, digamos, que analiza la tradición marxista, él está implicado en esa tradición marxista, específicamente dentro de, tanto en el debate nacional inglés o británico, si se quiere, más amplio, pero también en el contexto europeo. Él está interviniendo en ese debate. Entonces, ahí está la doble, si se quiere, el doble problema con el que nosotros tenemos que pensar el texto. Por un lado, efectivamente, nos brinda una interpretación de la historia del marxismo, pero al mismo tiempo, él está participando en el marxismo como corriente intelectual o político-intelectual para ofrecer donde esa interpretación que él hace del marxismo tiene que ver con dónde él está situado. Bien, entonces yo primero quiero un poco eh, hablar de esto. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Me interrumpen, levanten la manito y me dicen. Entonces, ¿dónde está situado Anderson? Eh, Anderson justamente lo que está, él está situado en una generación de marxistas que vienen de lo intelectual, digamos, vienen donde la relación entre teoría y política es bastante más compleja que en la generación de Marx y Engels o que en la generación de Lenin y Trotsky, donde la relación entre teoría y política era como mucho más estrecha o se configuraba de una manera mucho más directa. O sea, es decir, para Marx y Engels la relación entre teoría y política era una relación muy estrecha. Para Lenin y Trotsky, obviamente, después vamos a profundizar esta cuestión. Pero para Anderson va a ser más compleja. ¿Por qué? Para la generación de Anderson, el marxismo ya va a ser algo y el comunismo ya va a ser un fenómeno mundial. Ustedes imagínense que la generación de Anderson, inclusive Anderson es el más joven de esa generación, pero la generación anterior a Anderson, que es la generación, por ejemplo, de Edward Thompson, son muchos jóvenes. No el caso de Thompson específicamente, no sé si ustedes conocen, lo pongo como ejemplo porque primero que conozco bastante la obra de él y segundo que además de eso es como muy conocido para ustedes. Pero por ejemplo, el caso de Thompson, Thompson viene de una generación de marxistas que muchos de ellos empezaron a militar en la década del 30, la década del 40, como jóvenes, participando de la solidaridad con la Guerra Civil Española. ¿Alguno vio ustedes la película Tierra y Libertad? ¿No? Bueno, anoten, tarea para la casa, ver para la cuarentena, muy buena película, Tierra y Libertad, es una película sobre la Guerra Civil Española. Pero lo interesante está contado por un director británico que se llama Ken Loach, que es muy bueno. Hagan maratonenlo a Ken Loach porque todas las películas son excelentes. De hecho, ahora hay una que se llama Daniel Blake, que es muy buena, que está ahora en Netflix, está ahora en Netflix. Pero bueno, hay muchas películas de Ken Loach. Esta película de Ken Loach, que se llama Tierra y Libertad, que es una película espectacular, hermosa, está contada la historia de la Guerra Civil Española desde el punto de vista de un brigadista internacional. ¿Qué eran las brigadas internacionales? Las brigadas internacionales, no sé si ustedes saben, eran jóvenes que se trasladaban a luchar en la Guerra Civil Española del campo republicano, para solidarizarse con el campo republicano durante la Guerra Civil Española. Entonces está contada desde ese punto de vista. Bueno, un poco esa es la generación de Anderson. Tal vez esa es la generación anterior a Anderson. Sería la de los hermanos mayores de Anderson y de Thompson. Es decir, jóvenes radicalizados en la década del 30 en la lucha contra el fascismo, que se hacían comunistas y que participaban de la lucha internacional contra el fascismo. Bueno, el resultado de eso, nosotros nos cuesta mucho en el ambiente estúpido neoliberal en el que vivimos, hacernos de una idea de cuál era el ambiente político e intelectual de la posguerra. Pero ustedes imagínense que la Unión Soviética, lejos de la mala fama que puede tener ahora el comunismo, la mala prensa que puede tener el comunismo, primero, era una potencia mundial en términos económicos, geográficos y geopolíticos, y al mismo tiempo había sido la gran
si se quiere, la responsable de la derrota del nazismo. O sea, usted imagínese que la imagen, digamos, de esa imagen, digamos, de los yanquis en Iwo Jima, digamos, poniendo la banderita, bueno, esa imagen en realidad tiene una réplica y se hizo tan famosa como contrapropaganda. Otra imagen que fue cuando revientan, digamos, la bandera nazi en Alemania, en Berlín, la hace el Ejército Rojo. El Ejército Rojo es el responsable material y espiritual de la derrota del nazismo. Es decir, el primer ejército que entra a Berlín es el ejército soviético. Entonces, hablar desde el comunismo, o sea, imagínense el enorme prestigio internacional que tenía, el enorme consenso internacional, a pesar, digamos, de una guerra fría feroz, pero había un enorme peso. O sea, a pesar de la guerra fría, nadie podía negar el rol del comunismo. Eh, en los avances sociales en la Unión Soviética, había sido un país zarista, semifeudal, de obreros y campesinos que había salido de la Primera Guerra Mundial ganando la Revolución Rusa, terminaba, digamos, con un proceso de lucha, se estabiliza, bueno, el estalinismo, etcétera, etcétera, pero termina la Segunda Guerra Mundial siendo el gran responsable de la derrota del nazismo. Entonces, desde ese punto de vista, esa generación era una generación, la generación de posguerra, que se hace comunista en los países centrales masivamente. El Partido Comunista de Gran Bretaña, el Partido Comunista francés, el Partido Comunista italiano, el Partido Comunista o la Socialdemocracia en Alemania, eran partidos de masa. Bueno, Alemania queda a la mitad, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, toda la península de los Balcanes, China, o sea, el mundo se vuelve un mundo, casi un tercio del mundo o un quinto, medio mundo se vuelve un mundo comunista. Bueno, en ese contexto es que surge toda una inteligencia que al mismo tiempo, ¿qué pasa en ese momento? Pasa otro fenómeno, que es el fenómeno que nosotros vimos con Wallerstein de la profesionalización de las ciencias sociales. O sea que por las propias características de la expansión capitalista a nivel internacional, etcétera, las universidades se vuelven masivas, hay políticas masivas de becas. Por ejemplo, hay otro gran referente del marxismo británico que se llama Raymond Williams, que él es hijo, por ejemplo, que es muy conocido en lo que serían los estudios culturales, etcétera, que es hijo de ferrocarrileros. En el caso de Thompson no, en la familia de Thompson era una familia mucho más de clase media ilustrada. El padre de Thompson era digamos, sí, no, es un párroco, digamos, un pastor evangélico, sería misionero que, bueno, viene de Medio Oriente en medio de la Segunda Guerra Mundial, de ahí se va a la India, se hace amigo de los poetas, digamos, más importantes de la India, al punto que, por ejemplo, Mahatma Gandhi, cuando se va a estudiar en Inglaterra, duerme, digamos, entre comillas, se queda, iba a cenar, a almorzar, a discutir con el padre de Thompson, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan una idea del ambiente cultural en el que se movía Thompson. Es decir, una élite intelectual, por un lado liberal, que se hacía comunista, que es el caso de Thompson, y por otro lado, sectores de trabajadores que por medio de las conquistas sociales accedían a la educación universitaria. Bueno, en ese contexto es que surge toda una corriente de pensadores, podríamos decir desde las propias palabras de Anderson, de marxistas occidentales, o sea, una nueva camada de intelectuales que no va a tener la característica de los intelectuales de la preguerra, que eran intelectuales que estaban afuera de la academia, sino intelectuales que estaban adentro de la academia. Con la diferencia de que esos intelectuales tenían que lidiar con el fenómeno del estalinismo, que era un fenómeno bastante contradictorio del punto de vista político, porque por un lado era un fenómeno que representaba la derrota del nazismo, pero al mismo tiempo significaba la burocratización de la Unión Soviética. Entonces, en ese contexto es que los intelectuales van a tener que dar respuesta, a fenómenos nuevos, por ejemplo, como es sobre todo la Guerra Fría y la burocratización de la Unión Soviética. Hay un gran fenómeno que es en el año 53, en Hungría. Había habido un intento anterior en Alemania, creo que en el 49, pero que no tiene la relevancia que va a tener el fenómeno de Hungría. En 1953 en Hungría hay una rebelión de los trabajadores que piden mayor democracia digamos, al régimen comunista prosoviético. No iban a ser
a diferencia del 89, de la caída del muro de Berlín, donde iban a hacer revoluciones, si se quiere, procapitalistas, para decirlo de alguna manera, o cuyo resultado iba a ser la instauración de regímenes capitalistas, esos procesos de la década de 50 son fenómenos democráticos que lo que exigen, digamos, es la radicalización democrática de los regímenes socialistas, ¿no? Entonces, a diferencia, digamos, del fenómeno anterior. Bien, voy a parar acá un minuto para iniciar de vuelta la grabación y preguntarle